Grabar. Compartir pantalla. Ahí está. A ver si ahora la pegué. ¿Todo bien? ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, Susana. Hola a todos y todas. En esta clase vamos a ver cuáles son los pasos iniciales de la reanimación neonatal. Vamos a poder ver videos, esquemas y vamos a ejemplificar cada uno de los casos y pasos que son importantes para realizar en este proceso. En esta imagen ustedes pueden ver el flujograma de la reanimación neonatal basado en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana del Corazón en sus últimas normas publicadas en el año 2015. Podemos ver que la reanimación neonatal comienza siempre desde la anamnesis que podemos realizar en el proceso perinatal. Después de esto, tras el nacimiento, es importante que reconozcas 3 preguntas que son esenciales frente a todo nacimiento. ¿Cuáles son estas 3 preguntas? Primero, hay que preguntarse si el recién nacido es de término o es prematuro. Segundo, debemos consultar si el recién nacido presenta un buen o un mal tono muscular. En tercer lugar, debemos consultar si el recién nacido está respirando o está llorando o presenta algún tipo de respiración que puede ser agónica, tipo gasping o simplemente no respira. Bueno, me vuelvo un poquito para atrás. En la Segundo, parte del debemos algoritmo. Podemos ver que la reanimación neonatal comienza siempre desde la anamnesis que podemos realizar en el proceso perinatal. Bueno, esto es un algoritmo, es un esquema donde se van describiendo en forma secuenciada los pasos que hay que hacer. El algoritmo se utiliza como herramienta de acciones para cualquier tipo de trabajo, digamos, donde uno no tiene tiempo de detenerse a pensar en demasiadas causas, sino que simplemente, de acuerdo a 2 o 3 preguntas o a una pregunta, toma un camino o toma el otro. Este es el algoritmo de lo que es la recepción y reanimación neonatal. Lo tienen también en el aula virtual, y es el algoritmo que yo siempre les digo que ustedes tienen que saber perfecto, primero que nada, por si algún día les toca estar trabajando como enfermeros en una recepción. Y segundo, para rendir el examen y aprobar la materia. Esto es fundamental, es fundamental. Esto también es lo que vamos a practicar cuando vayamos a la sala de simulación. Y a mí me gustaría, ahora ya les doy la palabra, a mí me gustaría que ustedes se tomen el trabajito de poder imprimir esto, está en el aula virtual, de poder imprimirlo y de poder tenerlo a mano cuando vayan a la sala de simulación. A ninguno nos interesa, ni a los profesores, ni a los médicos de asistentes o a los médicos de planta de una terapia, de una neo, de una guardia, de una emergencia, que nadie recuerde todo de memoria, sino que sepan a lo mejor dónde buscarlo. Y esta es la mejor herramienta que ustedes van a tener en una recepción. Con el correr del tiempo y a medida que ustedes vayan trabajando en los distintos sectores donde les toque trabajar, después van a manejar el algoritmo mentalmente y no van a tener que estar mirándolo paso a paso. O sea que esto es una secuencia de pasos, acciones donde hay muy pocas preguntas que contestar. Sí, díganme. Perdón. No, quería preguntarle si no podía poner el video en pantalla completa, si se veía mejor. Bien. Gracias. ¿Ahí mejoró? Sí, ahí está mejor. Gracias. Bueno, entonces, nosotros estamos parados en una sala de recepción donde van a nacer un bebé, donde está la mamá, y ante esta acción, que es el nacimiento, que va a ocurrir, que puede ser por parto natural o por cesárea, nos tenemos que ubicar como enfermeros, en este caso, para estar preparados por si hay alguna eventualidad. Si todo esto nosotros no lo tenemos preparado de antemano,
en lo que se refiere a la selección de los elementos, que también los vamos a terminar de ver hoy. El estrés, la situación de nerviosismo, lo que genera un riesgo vital para, en este caso, un recién nacido, hace que uno empiece a hacerse lío y mezcle los pasos y haga los pasos que no corresponden. O, por ejemplo, pretenda tomar un signo vital en un recién nacido que a lo mejor no nos está interesando mucho y que no va a conducir a nada específicamente. Por ejemplo, la temperatura. Tomarle la temperatura a un recién nacido, temperatura axilar me refiero, es una acción que no conduce a nada, pero es una acción que uno, como enfermero, yo sé que lo tienen muy grabado y que enseguida van al termómetro, sobre todo en los chicos. Es como último recurso. No nos va a decir nada contundente ni para tomar ninguna acción inmediata. Entonces, Claro, nacimiento. Perdón, profe, sería como que ante una urgencia solo nos hace perder segundos importantísimos. Muy Porque importante. tenemos 1 minuto para reanimar Claro. a ese bebé. Fíjense que acá nuevamente resalta lo de 1 minuto. En 1 minuto ustedes tienen que definir una secuencia de acciones que pueden salvarle la vida a un bebé, ni más ni menos, o asegurarle una buena sobrevida neurológica para el resto de su vida. En esa situación tan trascendental vamos a estar nosotros algún día en una recepción de un parto. Dijimos que la mayoría nacen bien, que no necesitan reanimación, ninguno de estos pasos o secuencias de acciones como ventilación a presión positiva, masaje, intubación, masaje cardíaco o colocación de un Neopaf o adrenalina, pero el que lo necesita en mínimo porcentaje, nosotros tenemos que tener esto bien manejado. Entonces, ocurre el nacimiento, nosotros tenemos que hacernos 3 preguntas. ¿Es de término? ¿Tiene buen tono? ¿Respira o llora? Esas 3 preguntas son las que nos van a condicionar en qué tenemos que hacer. El término, ¿se acuerdan de qué semana era? 37 a 40. A Bien. 42. Incluso a 41, 37 a 41. 37 Antes a se 41. decía 37 a 41. Esto, por supuesto, que va a ser difícil de evaluar en un examen físico mediante el croquis de Capurro o la evaluación de Capurro, que es la evaluación que nos permite, mirando al bebé, darnos cuenta cuál es su edad gestacional. Después vamos a ver cómo se mide el Capurro, cómo se evalúa, cómo nos damos cuenta. Generalmente lo hace el neonatólogo, pero ustedes tienen que saber cuáles son los elementos que se tienen en cuenta. Ahora, ¿vamos a tener tiempo a hacer el Capurro? ¿Alguien sabe qué parámetros se miden con el Capurro? Para saber si es de término o no es de término. Bueno, yo los invito a que vayan leyendo este tema para después tenerlo bien claro. Examina la piel, la característica de la piel, si es gruesa, si es fina, si tiene descamación en la piel o no, si tiene los pezones bien coloreados y la glándula mamaria se nota, si tiene el lóbulo de la oreja bien dobladito, como tenemos después nosotros, y esos elementos, esos signos, no tenemos tiempo de evaluarlo en ese primer examen antes de 1 minuto. Imagínense que si no respira o no tiene buen tono, no nos podemos tomar ese tiempo. Eso es después si está todo bien. Entonces, si es de término o no es de término, se lo tenemos que preguntar al obstetra. Y él nos tiene que decir qué bebé estamos esperando. Si es pretérmino, ya nos preparamos de una manera, ¿sí? Si es de término, nos preparamos de otra. El segundo punto es si tiene buen tono muscular. Ahí lo vemos, cuando nace. El tono muscular
¿Cómo se evalúa? ¿Cómo sabemos que un niño tiene un buen tono muscular, un recién nacido? Si flexiona los 4 miembros, Los 4 miembros tienen que estar flexionados o estirados. flexionados. Flexionados, doblados hacia el pecho, tanto las patitas, los piecitos, las piernas, como los brazos. Eso habla de un buen tono muscular. El mal tono muscular es el paciente flácido o hipotónico que tiene sus extremidades abiertas y él está como blandito. Eso sería un mal tono muscular. Eso lo vemos inmediatamente. No hay que hacer demasiado examen físico, lo vemos directamente. Y la otra, si respira o llora. Si llora es porque está respirando. Todos contentos. Si no nos damos cuenta porque no llora, tenemos que ver si respira. ¿Sí? Para eso vemos cómo mueve el tórax. Lo que también decía recién es que si respira, pero tipo gasping, que era la respiración agonal, que habíamos visto la otra vez, que es inefectiva, que no mueve ningún volumen corriente, que no entra el aire, eso nosotros lo tomamos como que no respira, o sea, apnea. ¿Se acuerdan, no? Este gesto. Bueno, de acuerdo a esas 3 preguntas, nosotros vamos a tomar 2 caminos totalmente diferentes. Y esta es la importancia de saber trabajar con un algoritmo. Si contestamos a estas preguntas, a las 3 por supuesto, que sí, significa que está todo bien y que vamos a recibir un recién nacido de los que está en el 90% de los nacimientos, es decir, los que no hay que hacer maniobras de reanimación. Permanecer junto a la madre durante la atención de rutina, calentar y mantener la temperatura, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones, si fuera necesario, porque cada vez está más desaconsejada la aspiración, ya sea con perita de goma o ya sea con una sonda conectada a la aspiración, ya cada vez está más desaconsejada. Secar y evaluar constantemente. Entonces, si es que sí, lo recibimos, lo secamos, lo estimulamos, le ofrecemos calor, cambiamos las compresas. ¿Se acuerdan que teníamos 2 compresas que se estaban calentando en la cervocuna? Y que se moja la primera, se saca y se pone la segunda. Porque una de las noxas más importantes en la recepción, ¿cuál es cuando nace? Mantener la temperatura. Mantener la temperatura corporal del recién nacido. Por eso, pero la Hipotermia. noxa se llama hipotermia. Muy bien. Hipotermia. Claro. Hipotermia. Entonces, ¿está todo bien? Lo calentamos, le cambiamos la compresa, la húmeda por la seca, lo estimulamos, sobre todo en la espalda, estimulamos las plantitas de los pies, que es la parte más sensible, y todo bien. Y hacemos todo lo que se llama, que ya lo vamos a ver también más adelante, antropometría, que es, palabrita, que es la medición de el peso, la talla, el perímetro cefálico, después le hacemos las huellitas plantares, después le curamos el ombligo, y le hacemos la profilaxis de los ojitos, que es para evitar las enfermedades, la conjuntivitis, sobre todo por la gonorrea. Le ponemos esas gotitas oftálmicas, le ponemos vitamina K intramuscular. Esto si lo quieren anotar porque no está escrito acá. La vitamina K intramuscular, que es para evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Habíamos dicho que el recién nacido no tiene vitamina K, que es una de las vitaminas precursoras para formar los factores de la coagulación, los K dependientes. Y no tiene esa vitamina porque esa vitamina se forma en el intestino, y para eso necesita que el intestino tenga una flora. Y cuando el bebé nace, está aséptico, es decir, no tiene flora intestinal, porque todavía no se alimentó nunca por boca. Entonces, tenemos que darle nosotros la vitamina K intramuscular. Esa es una de las cosas que ustedes como enfermeros tienen que tener preparada en una jeringuita y rotulada. Después le hacemos la profilaxis del cordón umbilical. Recuerden que estamos parados aquí, cuando está todo bien.
La profilaxis del cordón umbilical, en algunas maternidades el baño, en otras no, depende cada una, las normas que tenga. Bueno, y la identificación, ¿no? Con la pulserita. Eso sí está todo bien. Profesora, Y me faltó disculpe, una, la vacuna de la disculpe, hepatitis B. hay una compañera que no escuchó bien lo del tema de la vitamina K. ¿Podría repetirlo? Bueno, la vitamina K es intramuscular, se da en el muslo, ustedes tienen que tener la jeringuita prellenada, tiene una dosis de acuerdo al peso del recién nacido, todo esto lo tienen que leer. Y es para evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Uno de los riesgos de los partos domiciliarios, vieron que hay gente que quiere tener sus bebés en sus casas, no institucionalizados. Bueno, uno de los riesgos que se corren con esto es, primero, si hay que hacerle algún tipo de maniobra de reanimación, y la otra es la vitamina K, que pueden tener hemorragias. Cuanto más prematuros, más riesgos. Bueno, y me había olvidado de una que era la hepatitis B, no es la BCG. La BCG se da a las 48 horas o antes del alta, siempre y cuando tenga el bebé más de 2,5 kilos. Pero no se da en el parto. La que ustedes tienen que dar ahí es la es la hepatitis B. O sea, tienen que tener la vitamina K, tienen que tener la hepatitis B, y tienen que tener, en el caso que necesitemos, adrenalina. Digamos como que son esas 3 jeringuitas que tienen que tener preparadas. Bueno, esto es si todo va bien. Pero si el bebé no es de término, no tiene buen tono o no respira, una de las 3, lo que tenemos que hacer es calentar, mantener la temperatura, eso igual que siempre, porque dijimos que la noxa más importante es la hipotermia. Si a todo esto le sumamos una noxa más, empeoramos la situación de ese recién nacido. Despejar las vías aéreas si fuera necesario ya no se aconseja, secar y estimular. O sea, tenemos que hacer lo mismo, pero ya no le hacemos toda esa profilaxis que ya les expliqué recién. Ni la identificación, ni la antropometría, ni la vitamina K, ni la hepatitis B, ni la profilaxis del cordón, ni la profilaxis de los ojitos para evitar la conjuntivitis. Se entiende, ¿no? Que hay 2 caminos muy diferentes. Seguimos por este camino del no. Vemos si el bebé tiene apnea, boqueo, es lo mismo que gasping, o tiene una frecuencia cardíaca menor a 100. Si es así, nosotros tenemos que hacer ventilación a presión positiva, colocarle el saturómetro, y algunos si tienen el ECG, que es el monitor de electrocardiograma. Bueno, paré acá, ahora sigue el video, para que ustedes sepan lo que es un algoritmo, que me gustaría que lo tengan impreso para cuando vayamos a la sala de simulación, y que son preguntas muy cortitas y concretas, y que va por sí o por no. ¿Sí? Profe, también cuando pasa en la parte del nacimiento a término, hay personas que nacen, digamos, los bebés, con 2 vueltas de cordón. A mí lo que me pasó, tuve, digamos, una cesárea de emergencia, y mi hijo nació con 2 vueltas en el cordón en el cuello, nació mal. No sé si lo reanimaron, no me dijeron nada, sé que se lo llevaron nomás, pero hay muchos casos que también hay que estar preparado cuando el bebé nace con 2 vueltas en el cordón, y si es parto natural o cesárea. Sí, cuando nace con doble ligadura de cordón es un riesgo de hipoxia, por supuesto que ese es un tema que tiene que resolver el obstetra, hasta que lo saque el paciente es del obstetra, ¿sí? Hasta que nos lo dé a nosotros, cortamos el cordón y ahí vamos a hacer toda esta tensión. Ese es otro tema, la ligadura del cordón también, cuando lo hacemos oportuno y cuando lo hacemos precoz. Y otra cosa más dijiste, aparte de la doble ligadura de cordón, otra situación nombraste. Bueno, a mí directamente yo no lo vi al bebé, se lo llevaron urgente a otra, digamos, donde yo lo tuve es en una localidad en el sur, y está la parte donde está el quirófano, y
a unos metros, a una habitación, que ahí donde hace la reanimación, todo, y se lo llevaban directamente para allá. Iba directamente morado, no lloraban, apenas respiraba, y la verdad no sé qué le habrán hecho, pero según en qué localidad nazca el bebé, es según, igual que usted había dicho el brazalete. Bueno, en varias ciudades del sur, por robo de bebé, le ponen doble brazalete, uno en el brazo y en otro en el piecito, por las dudas que se lo quieran llevar. Eso es lo que me pasó a mí en el sur cuando nació mi hijo, hace muchísimos años. El sur te referís al sur del país, no al sur de la provincia, ¿no? A Chubut, Comodoro Rivadavia. Bueno. Sí, pero vos planteaste otra cosa que me dio una idea de algo y no me acuerdo ahora. El doble ligadura de cordón y algo más. Pero bueno, ya me va a aparecer. Entonces, sí, hacemos todo esto, profilaxis. Incluso en algunas maternidades, al bebé, antes de cortar el cordón, lo ponen en la panza de la mamá y el bebé va reptando y va buscando los pechos de la mamá. Parece mentira, pero es una cuestión casi de instinto, es de instinto, de supervivencia. En otras maternidades no, le cortan el cordón y se lo acercan a la mamá por el costadito para que ella le dé un beso, lo conozca, hagan un primer contacto de piel a piel con la mamá. Todo eso si está todo bien, es decir, si es de término, si tiene buen tono y si respira. Si no, lo estimulamos, lo secamos, pero no se lo ponemos a la mamá. No se lo damos y no le hacemos toda esa profilaxis. Con respecto a la ligadura del cordón umbilical, ese es otro tema importante. Se aconseja, si está todo bien, que la ligadura se haga al minuto, no antes. Antes nacían los bebés y todo el mundo estaba rápido, apurado por cortar el cordón. No. El cordón se deja un minuto, o sea, el bebé está con el cordón conectado a la placenta, un minuto hasta que haga la última transfusión de sangre esa placenta, se aproveche eso para disminuir la anemia del recién nacido y para aumentar la volemia. ¿Saben qué es la volemia? Otra palabrita para el diccionario. Volemia. ¿Volemia o colemia? Volemia. Volemia, con B corta. B corta. Profe, ¿es el volumen total de sangre en un individuo? Muy bien. Muy bien. Entonces, para aumentar el volumen de sangre total en ese individuo, que es el recién nacido, se deja el cordón un minuto. Es decir, sigue latiendo, está conectado a la placenta, y lo que sí tiene que estar a la misma altura que la mamá, que la placenta. ¿Sí? Porque si el bebé está más arriba, se transfunde al revés, del bebé a la placenta. Volumen total de sangre era. Volumen total de sangre. Eso es si está todo bien. Pero si estamos en esta línea de acción, en el no, el cordón se debe cortar precozmente. No esperamos el minuto. Porque imagínense si esperamos un minuto que se haga esa transfusión y el bebé no respira. ¿Qué es peor? ¿Que no respire o que no le llegue la volemia, digamos, las últimas contracciones de la placenta para pasar la volemia? Sangre ya tiene el bebé. Respire. Claro, que no respire. Entonces, No respire. primero el oxígeno y la salud cerebral de ese bebé. Bueno, esa es otra preguntita de examen, de la ligadura oportuna, por qué al minuto, en los recién nacidos pretérminos se deja 30 segundos, y por qué se hace precozmente y no se espera en el caso de que el bebé haya nacido con alguno de estos problemas. Gasto cardíaco, Fernanda, en realidad no es lo mismo que volemia. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que circula, ¿sí? Pero que tiene otras determinantes que lo forman, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, tienen que ver con la contractilidad del corazón, y tienen que ver con la poscarga. La resistencia vascular periférica es la poscarga. Es decir, la volemia es la cantidad de sangre que circula, pero es la cantidad contenida.
el gasto cardíaco tiene que ver con otras variantes que son esas que dijimos recién, y es la cantidad de sangre que circula. ¿Y cuánto circula? ¿Cómo? Si hay una hemorragia, por ejemplo, se pierde volemia. Entonces, para compensar el gasto cardíaco, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Son conceptos diferentes. Volemia de gasto cardíaco. Bueno, seguimos. Profe, una consulta que dijo recién que en los recién nacidos pretérmino se cortaba el cordón a los 30 segundos. Sí. Porque eso no lo Porque recuerdo. porque el pretérmino tiene más riesgo, por ejemplo, de perder temperatura. Entonces se lo deja menos tiempo, porque ahí cuando está haciendo esa transfusión en esa espera de minuto de 30 segundos, el bebé no lo estamos secando, o sea, lo estamos envolviendo, pero no lo llevamos a la cervocuna. Entonces el pretérmino tiene más riesgo de hipotermia, se lo deja 30 segundos nomás. Antes al pretérmino se lo cortaba inmediatamente, ahora se lo deja 30 segundos. Y al normal, digamos al de término, se lo deja 1 minuto. Todo eso si estamos en el sí, en la flechita verde. ¿eh? Sí, perfecto, gracias. Si respira y llora, si no, nos vamos a esta flechita y ahí cambia todo lo que estamos haciendo. Bueno, sigamos. Después de esto, tras el nacimiento, es importante que reconozcas 3 preguntas que son esenciales frente a todo nacimiento. ¿Cuáles son estas 3 preguntas? Primero, hay que preguntarse si el recién nacido es de término o es prematuro. Segundo, debemos consultar si el recién nacido presenta un buen o un mal tono muscular. En tercer lugar, debemos consultar si el recién nacido está respirando o está llorando o presenta algún tipo de respiración que puede ser agónica, tipo gasping o simplemente no respira. Si estas preguntas, como vemos en esta imagen, se responden todas a un sí, o sea, tenemos un recién nacido vigoroso, que es de término, tiene un buen tono muscular y está respirando o está llorando, es importante realizar los cuidados de rutina neonatales, que como aparecen en la imagen, corresponden a aquellos que se pueden realizar junto a la madre, en los cuales debemos mantener el calor y evitar las pérdidas del mismo en el recién nacido, favorecer una vía aérea permeable, también despejar de secreciones si es importante y favorecer la posición del recién nacido. Es importante también secarlo y finalmente evaluar la condición del mismo. Si de estas 3 preguntas alguna de ellas se responde con un no, vamos a pasar a los pasos iniciales de la reanimación neonatal. De estos pasos es importante que, primero, tenemos que mantener la termorregulación y evitar las pérdidas de calor, igual como lo habíamos hecho en los cuidados de rutina. Es importante mantener la posición de la vía aérea y despejarla de secreciones si es que éstas existen. También debemos secar al recién nacido, reposicionarlo al final de la atención y lo más importante, y algo que difiere de los cuidados de rutina, es que tenemos que estimularlo vigorosamente. Bueno, fíjense que en esta línea donde el bebé tiene alguno de estos problemas que hacen lo de, bueno, las compresas, calentarlo, mantener la temperatura, esto, posicionar la vía aérea, ¿sí? Y estimularlo, son 2 maniobras que tal vez con ellas solas el bebé recupere la respiración y mejore el tono muscular o largue el llanto. Entonces, estas maniobras como calentar y mantener la temperatura, posicionar la vía aérea en la posición de olfateo, ¿se acuerdan cuál era? Ya la dijimos, ya la vimos en el video, ya la describimos, esa es otra que tienen que recordar, y estimular, secarlo vigorosamente por la espalda, ¿sí? Y estimular la plantita de los pies. Eso a veces hace que el bebé recupere el llanto o respire y por lo tanto después tenga mejor tono muscular. El tono muscular bajo la hipotonía o flacidez hablan de una mala salud neurológica.
Finalmente, vamos a tener que valorar o evaluar la condición del neonato tras las acciones que ustedes pudieron realizar. Por ejemplo, el recién nacido me pregunto si está en apnea o boquea o tiene una frecuencia cardíaca menor a 100. Si estas condiciones existen, vamos a pasar al siguiente paso de la reanimación, que es la ventilación a presión positiva. Si las respuestas para estas preguntas son positivas, o sea, tengo un recién nacido que respira y que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, vuelvo en el flujograma y paso a los cuidados de rutina. El primer paso, entonces, como habíamos dicho, es proporcionar calor o evitar las pérdidas de calor. Para eso es importante considerar que tenemos que tener una cuna radiante prendida con un porcentaje de calor de al menos un 75%. En sus casos, ¿conocen las cunas radiantes? Es importante que puedan valorarlas y conocerlas y buscarlas para poder ver en qué consisten o cómo funcionan. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, un recién nacido real que se encuentra en una cuna radiante. También es importante, en este caso, secar al recién nacido y cambiar los paños para favorecer que no existan mayores pérdidas de calor. Tras esto tenemos que favorecer el despeje de la vía aérea. Para esto es importante dos pasos. Primero, posicionar la cabeza del recién nacido, favoreciendo una posición llamada de Rosier o de olfateo, en la cual se produce una extensión intermedia del cuello. Tras esto es importante valorar si tiene o no tiene secreciones. Si es que tiene secreciones, debemos aspirarlas. En este video podemos ver cómo se realiza la aspiración de secreciones en un fantoma utilizando una pera de goma. Es importante que ustedes valoren que la pera de goma se utiliza, por ejemplo, cuando se comprime fuera del paciente, posteriormente se suelta dentro de la boca y la nariz y finalmente se eliminan las secreciones. Es importante también mencionar que primero se debe aspirar la boca y después la nariz, ya que si lo hacemos de forma contraria se puede producir un reflejo de aspiración del contenido bucal, lo cual impacta en las vías respiratorias. Los recién nacidos tienen respiración bucal, es decir, respiran por la boca. Entonces, si nosotros aspiramos las fosas nasales, primero, el recién nacido puede hacer esta maniobra, este movimiento, y aspirar, y si tiene meconio, que ya también habíamos dicho que era el meconio porque se producía, puede impactar en las vías respiratorias, ¿sí? El recién nacido tiene respiración nasal, yo me equivoqué en eso. Pero, si nosotros aspiramos la nariz primero, el bebé como un reflejo de defensa puede hacer una aspiración e impactar, si hubiera líquido meconial, en las vías respiratorias. ¿Se acuerdan lo que era el meconio y por qué se producía y qué era un signo de qué? Que haya meconio, líquido amniótico meconial. ¿Por catarsis positiva era? ¿Catarsis positiva de quién? ¿Y dónde? Del recién nacido. Es un signo de... Ay, se me fue la palabra. De sufrimiento fetal. Sufrimiento. Bien, es un signo de sufrimiento fetal que haya meconio. Cuanto más espeso, peor. Entonces, el meconio que el bebé haya tenido en el líquido amniótico todavía no entró en contacto con sus vías respiratorias, porque él dentro del líquido amniótico no está respirando el aire, ¿sí? A lo sumo se lo puede tragar y ir a las vías digestivas, y ahí no pasa nada. El tema es que el meconio vaya a las vías respiratorias, a los pulmones, porque después hace lo que se llama un distrés respiratorio, y también hace lo que es... ahora me acordé de lo que había dicho la compañera. Ahora me acordaré, era la cesárea lo que dijo. Impacta en las vías respiratorias y produce el distrés respiratorio o neumonía. Son muy graves. Y muchas veces el paciente tiene que entrar en respirador o tiene que recibir BiPAP. Entonces, Profe, es un signo de sufrimiento fetal y que puede complicar más las cosas si él llega a tener algo en la boca o en la nariz y hace esto y lo aspira. ¿Entienden? Porque la perita de goma primero va a la boca. Igual, ahora las nuevas normas, vieron que en medicina todo va cambiando, ¿sí? Por eso uno tiene que ir leyendo permanentemente y actualizándose.
si uno elige trabajar dentro de un área de lo que es atención de salud, tiene que estar preparado a seguir leyendo toda su vida profesional, porque las cosas que uno aprende en la facultad, a lo mejor a los 10 años, son totalmente diferentes. Lo que no va a cambiar es la anatomía, ni la fisiología, ni la fisiopatología, pero por ejemplo lo que es biología, no tiene nada que ver la biología que yo estudié en la facultad con la que se está estudiando ahora, con la que deben estar estudiando también ustedes ahora, porque ha evolucionado mucho la ciencia en ese sentido. Entonces, la aspiración es un recurso que se utiliza solo cuando es necesario, como por ejemplo cuando hay meconio, y no se hace en la salida del recién nacido inmediata, sino cuando uno ya tiene el posicionamiento de la vía aérea, cuando ya ve que el bebé no llora. Con respecto a la cesárea, que había dicho la compañera cuando habló de la doble ligadura de cordón, y la cesárea mencionó, la cesárea es algo que no es que va a hacer que un recién nacido lo tengamos que reanimar, pero, por sí sola, ¿no? En sí misma, pero sí puede generar un distrés respiratorio, porque el líquido meconial que tiene el bebé adentro de la panza, cuando sale por el canal de parto, imagínense que el canal de parto es algo chico, estrecho, es una situación traumática, la primera situación traumática a la que nos enfrentamos en la vida es cuando nacemos, ¿no? Porque pasamos por un canal muy chiquitito, y ahí el pulmón hace esto, o sea, el tórax hace esto, es como que se achica, se estruja, se escurre, y sale por la boca el líquido amniótico para no ir justamente a los pulmones. Lo que se llama también pulmón húmedo, y muchas veces los chiquitos que nacen de cesárea tienen esa respiración rápida. ¿Cómo se llama la respiración rápida? Taquicardia. Taquipnea. Taquipnea. Taquicardia es la frecuencia cardíaca rápida. Tienen esa taquipnea, ese distrés, y a lo mejor eso hace que necesite oxígeno, ventilación a presión positiva, o a veces también entrar en terapia con respirador. Bueno, acá Ana Marta dice que se le corta, no sé si a ustedes también. Vieron que depende, todo esto depende de la conectividad que uno tenga. ¿Escuchan bien todos? ¿La mayoría? Si no es mi internet. Se escucha bien. Sí, yo escucho bien. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, espero que lo puedas resolver, Ana. Sigamos. En esta imagen podemos ver la siguiente etapa de los pasos iniciales. Como ustedes aprecian, vemos que es importante secar primero al recién nacido, con mucho énfasis sobre todo en secar la cabeza, ya que es la zona donde más pierde calor por evaporación. Posterior a esto tenemos que retirar los paños que se encuentran húmedos y colocar un paño seco. Finalmente vamos a reubicar o reposicionar la cabeza del recién nacido para favorecer una vía aérea permeable. En este video podemos observar cómo se seca al recién nacido. Es importante, como les había mencionado, secar la cabeza de forma vigorosa y posteriormente el cuerpo. Recuerden que también es importante que mientras secamos al paciente se realiza una estimulación para favorecer una ventilación adecuada. Pueden secar las extremidades del paciente y posteriormente el dorso y el tronco, más la región abdominal. En este caso, podemos ver el cambio de paño, el cual debemos tener mucha precaución, sobre todo en la manipulación del recién nacido. Esto es importante, además también en los recién nacidos prematuros. Y posteriormente dejar un paño seco. En este video podemos ver las dos técnicas recomendadas de estimulación neonatal. La primera corresponde... Fíjense este detalle. ¿Por qué le pone este resalto, estas almohadillas debajo de los hombros? Para que los realce. Sí. Por Para claro, que por la ayude a la anatomía del respiración. bebé. Vías respiratorias. ¿Cómo, Miriam? Para la posición del pateo. Por las vías respiratorias.
Muy bien. ¿Quién dijo lo de la posición de olfateo? Yo. Mariana. Sí. Muy bien. Y en esa posición de olfateo, ¿qué era lo que tenía que quedar alineado? Que está muy bien lo que dijiste. Las orejas con los hombros. Con el oído. Muy bien, las orejas con los hombros. Perfecto. Bueno, me van prestando atención, veo. Responde a las palmadas que se realizan en la planta de los pies. Y la segunda, una fricción en la espalda. Volvemos a ver desde otra visión en la espalda. Espera. Una fricción. Ahí está. Esto que dijo recién Mariana, esto de asegurar que el trago es el cartílago que tenemos adelante de la oreja, ¿sí? Que nos protege de que no entren cuerpos extraños, y los hombros. Esta línea se logra gracias a este resalto que tienen los chiquitos, que le ponemos acá debajo de los hombros, ¿no? De la cabeza, para levantar la espalda y que caiga en esta línea directa para mantener la posición de olfateo, que es la apertura de las vías aéreas. Esto. Y a veces con esa apertura de las vías aéreas, por la estimulación que recién vimos, el paciente empieza a llorar y a respirar. ¿Sí? Esto es muy importante. Si nosotros nos olvidamos de esto, el bebé va a tender a flexionar la cabeza, ¿sí? O podemos hiperextenderla, ya sea si se flexiona demasiado hacia adelante o se hiperextiende demasiado hacia atrás, se cierran las vías aéreas, que son muy chiquititas y finitas en los recién nacidos. En la espalda. Volvemos a ver desde otra visión la estimulación con golpes en la planta de los pies y la estimulación al frotar la espalda del recién nacido. Finalmente, tras haber realizado los pasos iniciales, es importante que recuerden estos dos parámetros que tienen que ser evaluados. Primero, el esfuerzo respiratorio del paciente y posteriormente la frecuencia cardíaca. Estos dos parámetros les van a permitir determinar cuáles van a ser las conductas a continuación. Finalmente, es importante que ustedes reflexionen acerca de cómo realizamos la valoración del recién nacido, cómo preparamos los materiales necesarios para la reanimación neonatal y finalmente, cuáles van a ser nuestras conductas tras esta valoración. Si es necesario realizar cuidados de rutina neonatal o si es necesario realizar pasos iniciales. Muchas gracias. Bueno, cuidados de rutina y pasos iniciales de la reanimación. Son los dos caminos que nosotros vamos a tomar diametralmente opuestos, diferentes, en el caso de una situación o en el caso de otra. Fíjense que no hablamos para nada del APGAR todavía. Esto quiero que quede claro. El APGAR no sirve para tomar la decisión de si tenemos que hacer reanimación o no. Bueno, no importa que te hayas conectado recién, porque no tomo presentes. La evaluación mía va a ser después en la sala de simulación. Que si ustedes entienden bien esto, van a poder hacer una buena simulación en la sala de reanimación. Denme un segundito. Profe, ¿sabe más o menos cuándo vamos a hacer la práctica? No, tenemos hasta diciembre. Bueno, esto que vamos a ver ahora, que creo que ya lo vimos, no sé si alguno se acuerda de este video, es todo lo que tenemos que preparar antes, por las dudas que tengamos una recepción complicada. Igual cuando nosotros entramos a la sala de recepción, también hablamos con el obstetra y le preguntamos, ¿no? De qué término, si es de término o no es de término, si hay algún signo de sufrimiento fetal, cómo es el líquido meconial, si es claro o no, cuánto tiempo lleva esa bolsa rota. Son preguntas que nos van a ir orientando a ver qué tipo de recepción vamos a tener. Si es un hijo de madre diabética, si es grandote, si es macrosómico, porque puede tener una distosia en el parto. Entonces,
esas preguntas nos van orientando. Las otras son cuando nos las hacemos cuando ya nació el bebé. Todo esto lo tenemos que tener preparado y es lo que vamos a preparar en la sala de simulación para cuando nazca este bebé. ¿Estoy compartiendo pantalla? No. No. Profe, una consulta. Sí. Siempre nos inculcan que para tomar la frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿sí? Tenemos que estar los 60 segundos midiendo. ¿Bien? No, no. En pediatría, olvídense de eso. Es Claro, muchísimo. esa era la consulta mía. ¿Qué es? ¿10 por 6? Sí. ¿Pediatría? No más de 10 segundos hay que demorarse para tomar la frecuencia cardíaca. Ah. Y multiplican después por 6. Pero ustedes se dan cuenta. ¿Cómo? La profe de pediatría nos dijo que no hay que hacer por, sino que hay que hacer los 60 segundos porque la frecuencia cardíaca y respiratoria de los bebés y de los niños es irregular, entonces como que no es muy exacto multiplicando. Claro, pero eso pero cuando es en estamos con un neonatología. esto es cuando estamos con un pediátrico, que estamos evaluándolo. Acá es un recién nacido que estamos decidiendo si lo tenemos que reanimar o no. Imagínense claro. si ustedes están 60 segundos. Queda con una hipoxia terrible si es que tenía problemas respiratorios. Es distinto pediatría que neo, es muy distinto. Al igual que pediatría de adultos, totalmente distinto. No son adultos pequeños los niños, son niños y son diferentes. Lo que te dijo la profesora de pediatría está muy bien cuando uno va a una habitación, a una guardia, y ve un pediátrico que respira, que tiene buen tono muscular, y que no tenemos que hacerle maniobras de reanimación. Ahí nos tomamos los 60 segundos, pero acá no podemos tomarnos 60 segundos. Claro, recepción es entonces 10 por 6. Sí, igual ustedes no van a tener ni siquiera que hacer esa cuenta, porque escuchen esto. Obvio que está disminuida No esta llegás a los frecuencia 100. cardíaca, no llegás a los 100. No llegás a los 100. Para llegar a los 100 tiene que ser, miren, si es una por segundo, serían 60, y ya estamos en un límite peligroso. Sería 1, 2, 3. Esta frecuencia es 1 por segundo. Más o menos, y creo que estoy marcando bien los segundos. 1, 2, 3, 4. Esto ya es lento, chicos. Es re lento. Algo está pasando, porque la frecuencia cardíaca normal tiene que ser el doble. Estamos hablando de un recién nacido. Tiene que ser esto. Tienen que entrar 2 golpes por segundo. Y ahí estaríamos tranquilos, de que tiene más de 100. Entonces ya se lo van a ir haciendo al oído. No van a tener ni que andar sacando cuentas. En lo que es recepción del recién nacido, En un pediátrico que van a la habitación y lo controlan, sí. Ahora, en un pediátrico que está haciendo gasping, ¿ustedes se tomarían igual los 60 segundos? No, profe. No. Porque el gasping No, es porque es una insuficiencia urgencia. respiratoria. Entonces yo tengo que... Sí, no puedo perder tiempo. No puedo perder tiempo. Bien. Sigo. Y 60 frecuencia cardíaca en un adulto estaría normal. Que deberemos tener siempre, antes de cada nacimiento, listos y preparados y verificados en nuestra sala de recepción de recién nacidos. Todos los recién nacidos deben recibirse bajo una fuente de calor radiante. Tenemos que tener toallas. Fuente de calor radiante es la servocuna. Busquen en Google modelos de servocuna, mírenlas, ustedes que no sé si van a poder ir este año al hospital a hacer la práctica, miren por internet las servocunas, los modelos, porque es algo que ustedes tienen que manejar. Cuando van a la sala de recepción, ustedes son los que van a programar la servocuna en la temperatura adecuada. No nos podemos pasar de 37 grados, y no puede ser menos de 35. Fíjense lo importante que es. Imagínense que ustedes pongan la servocuna, no miren, y esté en 39 grados. Y ustedes ponen a un bebé prematuro desnudo, debajo de esa servocuna.
tal vez ustedes no se den cuenta de la temperatura alta que hay, porque están maniobrando ahí con el bebé, pero para él, esa temperatura durante un tiempo prolongado, sobre todo si es prematuro, que tiene la piel tan finita, es una anoxia importante tan grave como la hipotermia. Esta sería una hipertermia. Entonces, tienen que saber manejar la cervocuna ustedes, que esté enchufada, que esté la temperatura adecuada, que funcione básicamente. O compresas precalentadas para su secado, gorros que le colocaremos inmediatamente al llegar a la recepción. Si fuéramos a recibir a un recién nacido pretérmino de igual o menor a 32 semanas, lo conveniente es tener bolsas de nylon en las que se pueda introducir al recién nacido. Les aconsejo, más allá que esto está escrito en los teóricos, que vayan anotando uno por uno los elementos que va diciendo en el video, y también los lleven a la sala de reanimación. Ya tienen que llevar dos cosas, el algoritmo impreso y esto. Entonces no se van a olvidar de nada. Son los checklists famosos. Volvemos. O menor a 32 semanas, lo conveniente es tener bolsas de nylon en las que se pueda introducir al recién nacido dentro para evitar las pérdidas de calor por evaporación. Esta es una bolsa de uso comercial, de fabricación, pero cualquier bolsa que se puede esterilizar y tener disponible va a ser útil para tal fin. Para el manejo de la vía aérea de este paciente, lo que vamos a requerir van a ser una pera de goma para la aspiración de la nariz y la boca. Tendremos disponible una sonda de aspiración conectada a una fuente de aspiración central que debe estar regulada por un manómetro de presión. La presión de aspiración se va a fijar entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Bueno, fíjense todo lo importante que está diciendo. Si ustedes van a usar una sonda de aspiración que está conectada a una fuente de aspiración central, no tiene que superar los 100 milímetros de mercurio. Eso también lo tienen que regular ustedes, porque puede ser muy traumático si le aumentamos la presión. Es presión negativa eso, ¿no? Es para chupar, para absorber. De succión, de presión negativa de aspiración. Succionar. Debemos tener un estetoscopio. Ya para la ventilación, lo que necesitaremos, y no es optativo, sino que debe estar disponible en todas las salas de recepción de recién nacidos, es una fuente de mezcla de gases, que podamos mezclar aire comprimido con oxígeno, para poder variar y regular y controlar la entrega de la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2, al paciente que estemos recibiendo en ese momento. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el panel central de los gases medicinales tenemos el oxígeno y tenemos el aire comprimido? Para esto, él dice de utilizar este sistema de I, es una I, es un conector en I, para poder mezclar lo que viene de acá, que puede ser el oxígeno, y lo que viene de acá, que puede ser el aire comprimido. Y ustedes con un blender, con un medidor, van regulando para ver qué FiO2 le van a entregar a ese paciente, que es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Se acuerdan de qué color era universalmente el oxígeno? Verde. Verde. ¿Y el aire comprimido? Amarillo. Amarillo. Muy bien. Amarillo. No es que el gas sea de ese color, ¿eh? El gas no tiene color. Son los flumíteres, los aparatitos de donde se conecta. Es todo un tema esto, que aparte enfermería lo maneja muy bien. Es todo un tema muy práctico. Ya lo van a aprender a manejar y los que están trabajando ya lo deben estar haciendo. Si no disponemos de un mezclador, un blender, lo que haremos es conectar un flujímetro de oxígeno y un flujímetro de aire comprimido a una conexión de este tipo, en I, para poder mezclar, variando los flujos de los flumíteres, utilizando la fórmula de cálculo para conocer la entrega de FiO2. Controlaremos en todo momento la entrega de FiO2 que hagamos a través de los dispositivos que tengamos que utilizar en la reanimación, ya sea con presión positiva, en la entrega de oxígeno libre o con máscara.
Tendremos, por supuesto, dispositivos para utilizar con presión positiva, para administrar presión positiva al recién nacido. Pueden ser, y estas son las más comunes, las bolsas autoinflables. O, ¿saben por qué se llaman bolsas autoinflables? Porque se inflan solas. Cuando nosotros apretamos, comprimimos la bolsa, sale el oxígeno, el aire o el gas, digamos, ¿no? Que le estemos dando. Y cuando soltamos, se infla sola. Por eso es autoinflable. el reanimador con pieza en T. Es poco común en las salas de reanimación, pero también es una opción válida las bolsas infladas por flujo, las conocidas como las bolsas de tipo anestesia. Tendremos además máscaras de diferentes tamaños que se adapten tanto a la anatomía de un recién nacido de término como la de un pretérmino. Máscaras de diferentes tamaños que se adapten. Fíjense, si nosotros elegimos un mal tamaño de la máscara, como ese, podemos producir un traumatismo ocular. Entonces, miren lo importante que es elegir el tamaño adecuado. Siempre tienen que ser transparentes, tienen que ser con un borde inflable para que se adapte bien al reborde de la carita, y del tamaño adecuado. Esta máscara para este recién nacido es grande. Tanto a la anatomía de un recién nacido de término como la de un pretérmino. Tendremos jeringas y sondas orogástricas para la aspiración del aire que probablemente insuflemos dentro de la cámara gástrica del paciente en el momento de aplicarle el BPP. Bueno, la sonda que le coloca, que no es de rutina, no se coloca en sonda de rutina, pero si le tienen que colocar sonda para descomprimir el estómago, es una sonda orogástrica, entra por la boca. En los adultos y en los niños, cuando le ponemos una sonda gástrica, es nasogástrica, entra por la nariz. En los bebés recién nacidos tiene que entrar por la boca. ¿Por qué? Porque son respiradores nasales. No le podemos obstruir las fosas nasales. Antes se ponían unas sonditas de aspiración que entraban por las fosas nasales para ver si tenía atresia de coanas. Es decir, cuando no tenía, las coanas estaban cerradas y no podía respirar. Entonces eso no se hace más. Si el bebé tiene signos de dificultad respiratoria y uno piensa que puede tener una atresia de coanas, ahí recién le pone la sonda para evaluar. Igual que la sonda rectal. Antes se le ponía una sonda rectal para ver si tenía atresia anal, ahora no. Esperamos que haga el meconio. Igual lo miramos, pero tiene que hacer el meconio y ahí está todo bien. Es decir, a medida que avanzamos en lo que es la ciencia de la recepción de un recién nacido, estamos viendo que hay una tendencia a disminuir todas las maniobras invasivas, salvo que sean necesarias, pero por valoración previa, no de rutina. En cuanto a la oxigenación, ¿cómo vamos a medir que la oxigenación que estamos administrando por cualquier método en este paciente sea la correcta, la necesaria y la justa para su momento de transición? Bueno, deberemos tener saturómetro, medidor de saturación, pulsátil, con sensores adecuados para el tamaño de pacientes. Los sensores siempre se van a colocar en el brazo derecho, ya que estas están irrigadas por la rama preductal, mano derecha, dedo derecho, muñeca derecha. ¿Se acuerdan esto, no? De la rama preductal. Es antes de que el ductus se conecte con del ductus arterioso persistente, que es un conducto que queda de comunicación entre la aorta y la pulmonar, que se va a cerrar una vez que nace el bebé, o a lo mejor puede tardar 24 horas en cerrarse. Si es patológico eso y no se cierra, puede necesitar una intervención quirúrgica, pero se hace del lado derecho la evaluación de la saturometría porque es más fidedigna, es preductal. Y si requiriéramos un control de la frecuencia cardíaca de este paciente, como en el caso de que el paciente requiera reanimación, lo que haremos será colocar los electrodos del electrocardiógrafo y lo monitorearemos a través de este equipo.
La monitorización eléctrica del corazón es la más precisa y sobre todo en las situaciones de reanimación. Requiere mucho menos tiempo, que el saturómetro para leer no depende tanto de la frecuencia cardíaca, no depende de la frecuencia cardíaca directamente, y es mucho más confiable que la auscultación o la palpación del cordón umbilical. O sea, la opción es siempre el monitor de electrocardiograma. Si el paciente requiriera intubación, lo que debemos tener disponible será un laringoscopio con diferentes tamaños de ramas. Los laringoscopios siempre deben ser chequeados antes de la recepción de cualquier recién nacido. Aunque no tenga factores de riesgo, debemos estar seguros de que su uso, si se requiriera, va a ser efectivo. Tubos endotraqueales de diferentes medidas y cánulas laringias en el caso de que no fuera posible realizar la intubación traqueal. En cuanto a medicación en la sala de recepción de los recién nacidos, la única droga que vamos a utilizar va a ser adrenalina. La adrenalina se utiliza diluida en solución fisiológica, así que también tendremos ampollas de solución fisiológica, ampollas de adrenalina, jeringas, tendremos de diferentes tamaños, pero es imprescindible que tengamos jeringas de 10 mililitros y de 1 mililitro, agujas, catéteres umbilicales, con los cuales en una canalización de urgencia en la misma sala de recepción se abordará al flujo sanguíneo y por ahí se administrará la medicación. ¿Se acuerdan por dónde se canalizaba el cordón? Por la vena. Por la vena umbilical, muy bien. Vena umbilical. Perfecto. En el caso de la intubación también debemos tener disponible cintas adhesivas o fijaciones, tijera para realizar la correcta fijación de los tubos endotraqueales. La fijación de los tubos endotraqueales es todo un tema. Hay distintas técnicas, depende del operador y siempre es algo que hace enfermería, ¿sí? Tener una buena cinta, sobre todo, es importante porque si no, se despega. Con las secreciones del bebé, se despega. Si se despega la cinta, se sale el tubo endotraqueal y eso es una emergencia. Aparte de que se le hace correr un riesgo al bebé, la maniobra de reintubación nuevamente vuelve a ser una maniobra estresante. Entonces hay que evitar que el tubo endotraqueal se salga accidentalmente. Para eso hay que asegurar una buena fijación. Y la técnica hay varias. Se pega de un lado de la mejilla la cinta, se enrosca alrededor del tubo, siempre pegando superficie del tubo, no cinta sobre cinta, sino como enroscándolo para arriba, después lo enroscamos para abajo y se vuelve a colocar la cinta del otro lado. Esa es una técnica. No se pega enroscando cinta sobre cinta, porque si se despega todo. Y entonces a veces se sale el tubo endotraqueal y queda la cinta perfectamente pegada y con el agujerito, por donde estaba el tubo. ¿Y qué más? Bueno, la fijación es un tema de enfermería, así que lo tienen que aprender a hacer. El otro es la técnica del pantalón. Se le pone una cinta en la mejilla, se enrosca y se vuelve para el mismo lado. Hay distintas, ya las vamos a ver en la sala de simulación. Estos materiales son los imprescindibles, los básicos y los obligatorios para tener en la recepción de cualquier recién nacido. Si fuera un recién nacido con riesgos asociados, además tendremos que contar con personal adicional para anticipar cualquier necesidad de reanimación. Bien, espero que hayan ido tomando nota de los materiales, porque estaría bueno que lo lleven escrito a la sala de reanimación. Profe, ahí no habló sobre el tema de la ampolla de la vitamina K. No, porque está hablando de recepción de un recién nacido que es de riesgo, que es para, no va a cuidados. Ah, está. Yo pensé que era una recepción a pasos general. iniciales. No. No sé si, no encontré videos sobre un recién nacido que nace todo bien y que hay que hacerle los cuidados iniciales, o los cuidados de rutina, que ahí entraría la vitamina K. Esto es solo
para una urgencia, o sea, recepción de un recién nacido, que hay que hacerle reanimación. Esa es la preparación. Podría haberlo incluido, pero como está Profe, apuntado a a la reanimación, bueno. Profe, a nosotros en pediatría, hace un montón cuando yo la cursé, nos dieron un video de la recepción de un bebé y cómo le hacen lo de la vitamina K y todas esas cosas. ¿Ah, sí? Bueno, le voy a pedir a los profes el enlace, que me lo compartan. A Soledad. Bueno, a ver qué otro video había preparado yo para que vean, el de la adrenalina. Profe, le hago una consulta. Sí. Estos videos que vimos, el de recién y el que pasó hoy, ¿están los links en el campus? No, pero se los puedo compartir. Ah, genial. Igual los van a ver, si ven la clase grabada, los van a volver a ver. Sí, está bien, gracias. Bueno, preparación y administración de adrenalina. Fíjense que acá tiene la identificación en el piecito, no en la manito. Ustedes, de acuerdo a la maternidad donde trabajen... ¿Qué? No se ve, no está compartiendo. Ah, bien. De acuerdo a la maternidad donde trabajen, van a notar que no todos trabajan de la misma forma. La adrenalina para la administración en el paciente neonatal que requiere reanimación. La concentración comercial que viene disponible de la adrenalina que utilizaremos es de 1 miligramo por mililitro. La concentración que se administra a los pacientes neonatales es de 0,1 miligramo por mililitro. Por consiguiente, este mililitro, que es 1 miligramo de adrenalina, deberemos transformarlo en 10 mililitros adicionando 9 mililitros de solución salina o solución fisiológica. Para eso, la preparación, como habitualmente se dice en las urgencias, es prepare adrenalina 1 en 10. 1 mililitro de adrenalina en 9 mililitros de solución salina para convertirlo en 10 mililitros. Ustedes acá ven que él tiene preparados los rótulos. Eso es lo que siempre hay que hacer, tener preparados los rótulos y ponérselo a la jeringa correspondiente donde uno preparó la medicación. Este dice solución salina, 0,9%. Esto dice adrenalina 1 en 10, que es esta adrenalina diluida, donde ponemos 1 mililitro de adrenalina pura más 9 mililitros de solución fisiológica. Acá no sé qué dice, no lo veo, pero esto es para que ustedes sepan que los rótulos es otra cosa que también tienen que tener preparado. Profe, una consulta. Sí. La jeringa con la medicación, ¿cuándo se prepara? ¿En qué momento? Cuando la pide el médico. Cuando la pide el médico, no es que está preparada desde antes. No es que uno la prepara de antes y la tiene. Salvo que la obstetra diga, vamos a recibir un bebé con sufrimiento fetal agudo, grave, que está con bradicardia, y es muy probable que haya que reanimarlo. Bueno, ahí sí le preguntan ustedes al médico, Claro. ¿preparo la adrenalina? Si no, porque Claro, van a sí. tirar adrenalina en los pavotes, porque para llegar a usar adrenalina, primero tienen un montón de pasos que hacer. Tomaremos una jeringa de 10 mililitros, se carga completamente la adrenalina y se adicionan los 9 mililitros faltantes para convertirlo en 10 mililitros. Es importante que se tenga mucho cuidado en esta parte para no exceder la concentración. No diluir demasiado la adrenalina adicionando demasiada solución fisiológica. 10 mililitros. Aquí tenemos la adrenalina 1 en 10. El paciente previamente ya fue canalizado, se le colocó el catéter umbilical venoso. Entonces deberemos traspasar esta concentración de adrenalina, que rotularemos como adrenalina 1 en 10, para no generar confusiones durante un evento tan crítico como es una reanimación neonatal. Lo tendremos rotulado. Vamos a necesitar una jeringa de 1 mililitro,
ya que la dosis que reciben los pacientes neonatales es de entre 0,1 o hasta 0,3 mililitro kilo. Vamos a suponer que este paciente tiene un peso de 3 kilos. Si la dosis inicial es de 0,1 mililitro kilo, le estaremos administrando como dosis 0,3 mililitros kilo. Pudiendo llegar, si la dosis que se fuera indicada de 3 mililitros por kilo, a administrarle 0,9 mililitros. Bueno, dijimos que la adrenalina se puede repetir cada 3 minutos, o sea, si estamos reanimándolo con masaje, se pasa adrenalina una dosis, se esperan 5 minutos, no responde, se pasa nuevamente, todo esto el médico les va a pedir, ¿no? Una nueva dosis de adrenalina, entonces ustedes van cargando a medida que van necesitando, van cargando de esta jeringa grande, van cargando para esta. La primera dosis se pesa 3 kilos, 0,3 mililitros, menos de medio centímetro cúbico. Entonces preparan eso, se lo dan y ya está, queda vacía. La prellenan nuevamente y la dejan ahí prellenada hasta que el médico pide la segunda ronda de adrenalina. ¿La misma jeringa, Angela? ¿Cómo? ¿La misma jeringa se va cargando o se cambia? Sí. No, esta es la misma jeringa que se va cargando. Ustedes cargan de acá 0,3 mililitros, le pasan y le dicen al médico, pasó la primera dosis de adrenalina. Aparte, después en el trabajo, en equipo, hay una persona que es la que va anotando todo lo que se va pasando y el horario en que se va pasando cada medicación. Cuando se les vacía esta, la vuelven a cargar y nuevamente le cargan 0,3, porque va a ser siempre la misma dosis. Lo que pasa es que a veces la pueden necesitar 3 veces. O la otra, si quieren, es cargarla completa, a esta, la cargan completa de acá, y la van a tener llena en 10, o sea, en 1 mililitro, y le van dando las dosis que el médico va diciendo, siempre de la misma. La jeringa no entra en contacto directamente con la vena, o sea, tienen ustedes acá la conexión de la llave de 3 vías, ¿se acuerdan? Que habíamos visto que se le coloca la llave de 3 vías, para pasar la medicación por ahí, que se giraba la llave, creo que en otro video lo vimos. Se giraba la llave, se pasaba adrenalina, se volvía a girar y se pasaba solución fisiológica. Sí, la semana pasada lo vimos eso, profe. Bien, no se cambia la jeringa, es la misma. Tampoco entra en contacto con la sangre. Y si entrara, es del mismo paciente. No hay problema. Profe, una vez pasada la adrenalina, ¿cuánto de solución fisiológica se pasa? 5 mililitros más, o 3 mililitros. Más o menos. No hay que excederse ahí con ese volumen, porque es la volemia del recién nacido, si no le vamos a pasar mucho volumen, ¿sí? Igual para hablar de lo que se llama una expansión, no sé si alguna vez escucharon una expansión, hacerle una expansión a este paciente porque está chocado, en pediatría es 20 mililitros por kilo, en neonatología es 10 mililitros por kilo. Si pesa 3 kilos, y yo le hago a 10 por kilo, ¿cuántos mililitros le tengo que dar de solución fisiológica en una expansión? 30. 30 mililitros es una expansión. Fíjense que si ustedes le pasan después de adrenalina 3 mililitros, 5 mililitros, no pasa nada. Pero tampoco más que eso. En pediatría generalmente se le pasan 10 mililitros, para que llegue bien a la circulación central. El catéter en sí mismo, el catéter es finito, es largo, a veces puede tener 0,5 mililitros como para que, lo que se llama el purgado. ¿Vieron cuando ustedes van a usar un catéter? Lo purgan para que no quede ninguna columna de aire en el catéter. Y para un catéter de este calibre, de esta longitud, creo, no sé, tal vez alguno lo sepa mejor que yo por el manejo práctico, no, son 0,5 mililitros, es menos de 1 mililitro. O sea que le pasan 3 y está bien. 5, no pasa nada. Para lavar, eso es para lavar. Y obviamente que acá sería en esta jeringa, no en esta. Acuérdense que acá tienen adrenalina, no se van a confundir. Para lavar es otra jeringa que tiene que decir esto, solución salina. Ustedes ven la flechita del mouse, ¿cierto?
Por eso es importante la rotulación. Claro, exactamente. Porque tienen que tener una jeringa con solución fisiológica sola. De esta concentración tomaremos hasta 1 mililitro. Esta preparación también deberá ser rotulada en la emergencia para evitar confusiones. Del lado que no está graduada la jeringa, le colocaremos el rótulo. También dirá adrenalina 1 en 10. Ya tenemos la adrenalina lista para administrar al paciente. El catéter es bastante largo, los catéteres son bastante largos. Para que esta adrenalina llegue al torrente sanguíneo, debería administrarse un volumen más grande. Lo que prepararemos también será, en otra jeringa, solución salina. Ahora tenemos 2 jeringas de 10 mililitros en nuestro campo. Esta jeringa de solución salina debe llevar un rótulo que indique claramente que es solamente solución salina para que no pueda confundirse con la preparación de adrenalina. Una vez preparada tanto la adrenalina como la solución fisiológica que hará que la dosis de adrenalina llegue al torrente sanguíneo del paciente, utilizando un conector de 3 vías, colocaremos en una de las vías la adrenalina y en la otra vía la solución salina. Al indicarnos que administremos al paciente la dosis, vamos a suponer que vamos a comenzar con la dosis de 0,1 mililitro kilo y que este paciente pesa 3 kilos, le administraremos 0,3 mililitros. Pasamos la dosis de adrenalina e inmediatamente y rápido administraremos solución salina para que empuje la dosis de adrenalina hasta el torrente sanguíneo. Y lo cerraremos. Y continuaremos con el resto de las maniobras. Bueno, ahí creo que le pasó 2 mililitros de solución fisiológica. Lo cerraremos, dijo. ¿Lo cerramos para dónde está cerrado? ¿Para el fisiológico? ¿Para la adrenalina? ¿Para los dos? No, para la entrada del fisiológico. Por lo que se ve, para los dos está cerrado ahí. Bien, está cerrado para los dos. Porque esto indica que acá no pasa. Entonces, esto es la solución fisiológica, esta es la adrenalina, pero acá está cerrado para los dos. Si accidentalmente alguien, que en la urgencia puede pasar, pero es recomendable que el que maneja las drogas, la medicación, se encargue solo de eso. Es lo ideal. Pero si alguien accidentalmente empuja el émbolo de la solución fisiológica, o lo que es peor, empuja el émbolo de adrenalina, no va a pasar. Esta es la precaución que ustedes tienen que tener después de que pasen la medicación. Y acá está mostrando una forma donde él cargó en esta jeringuita de 1 el centímetro completo, y a medida que le van pidiendo, va abriendo la llave de 3 vías y va pasando de esta jeringuita, no es que vuelve a cargar otra vez. Esta es otra forma y me parece mejor, más prolija. Otra cosa, donde él prepara, acá lo muestra junto con el bebé, pero donde se prepara la medicación es un campo aparte, no es en la misma servocuna donde está el bebé y lo estamos reanimando. Tienen que preparar en una mesita con un campo estéril todo lo que van a necesitar, para no estar arriba del paciente que lo están masajeando, o que le están canalizando la vena, o le están poniendo una vía periférica. O sea, ustedes tienen que tener todo el material en un campo, en una mesita aparte. Bueno.
Esto era preparación, administración. Yo para saber qué el 1, qué videos les paso, para no pasarles los mismos. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Tranquilo, bien. ¿Todo bien? Bien, profe. Bueno. Bien. Ahora me gustaría compartirles el algoritmo del campus. Voy a ver si lo encuentro. En el campus. Acá estamos en la materia. Acá, en la parte de RCP neonatal, vamos a No está repasar. compartiendo, profe. Ah, sí, ya comparto. RCP neonatal, actualización de esto. Bueno, ahora comparto. Para ir terminando, ¿ven el algoritmo acá? Esto lo tienen en el campus, en el aula virtual. Esta es la última actualización, lo vamos a repasar. Temperatura sala de partos, 24 a 26 grados. Todas son preguntitas de examen también, ¿eh? Más allá de que para trabajar, acá están cursando para aprobar. Y recalca algo que es muy importante. Para uno restaurar la circulación espontánea, lo que se llama RCE, no sé si alguna vez han visto la sigla, que es la recuperación de la circulación espontánea en un paciente en paro, en bradicardia, en apnea, lo más importante, en adultos, es la frecuencia cardíaca, o sea, el masaje cardíaco. En pediatría es una combinación de masaje cardíaco y ventilación a presión positiva. En neonatología, lo más importante es la ventilación a presión positiva. Es muy diferente. ¿Alguien levantó la mano? Ah, está bien, Camila. Sí, yo, profe, era para hacerle una consulta. Sí. El algoritmo que está compartiendo usted, ¿es exactamente el mismo que aparece en la presentación del campus, o no? Que está a color. Esta es la actualización. Ah, listo. Es más nuevo, del otro que está a color. Impriman cualquiera de los dos. Bueno, las preguntas que hacíamos hoy. Gestación a término, respira o llora, tiene buen tono muscular. Si es sí, contacto a piel con su madre, proporcionar calor, asegurar la vía aérea, secar, evaluación e internación conjunta madre-hijo, y acá es donde se le hace todo lo que tiene que ver con la profilaxis, la vacuna, todo eso que dijimos recién. La vitamina K, bien. Después, si no, proporcionar calor, vía aérea permeable, si hay que aspirar, se aspira, posicionar la vía aérea, secar y estimular. Acá ven la diferencia entre esto que dice asegurar vía aérea, que es si tiene secreciones, y esto es posicionar la vía aérea. Proporcionar calor, vía aérea permeable, pero posicionar y estimular. No aspiración de rutina. Evaluar la respiración y la frecuencia cardíaca. Tenemos esta flechita que dice jadeo o apnea, o gasping, o frecuencia cardíaca menor de 100. Si pasa algo de esto, es decir, jadeo, o apnea, o gasping, o la frecuencia cardíaca es menor de 100, ahí nosotros tomamos esta ruta. Proveer ventilación efectiva con presión positiva, BPP. Y eso se hace con la bolsa autoinflable y con la mascarita. Monitorización de la saturación en la mano derecha, preductal. Considerar monitor de ECG, es decir, electrocardiograma. Si, vuelvo para arriba, la respiración y la frecuencia cardíaca son buenas, se recupera después de posicionar y estimular, vemos si el paciente tiene dificultad respiratoria, o si tiene cianosis. ¿Se acuerdan
que la cianosis es bastante normal en un recién nacido, pero sobre todo la acrocianosis, la cianosis de los miembros, porque ellos saturan bajito. ¿Se acuerdan que bueno, acá abajo está la saturación de un preductal siempre, ¿no? De un recién nacido. Al minuto está alrededor de 60 a 65, y recién a los 10 minutos está entre 85 y 95. O sea que le cuesta hacer esa transición de circulación fetal a circulación neonatal. Bueno, pero si arrancó a respirar, pero tiene dificultad respiratoria y persiste la cianosis, acá lo que tenemos que hacer es monitorización de la saturación, administrar oxígeno para mantener la saturación según la tabla, considerar CPAP, que es como una presión positiva continua en la vía aérea. Y nos vamos a los cuidados por reanimación. Volvemos para este lado. A este habíamos dicho de iniciar ventilación a presión positiva. Y después se fija, si la frecuencia cardíaca se recuperó, está en más de 100, y respira normalmente, nos vamos a los cuidados por reanimación. Pero si la frecuencia cardíaca es menor de 100, y ya lo estábamos ventilando con la bolsa autoinflable, tenemos que asegurar y corregir las maniobras, porque a lo mejor estamos ventilando mal, la máscara está perdiendo, no está bien ubicada, no está bien la posición de olfateo, no estamos ventilando con fuerza, no expande el tórax. Eso es asegurar, corregir maniobras de ventilación. Y ahí, considerar la intubación endotraqueal o el uso de máscara laríngea. Todo lo que vimos recién en esa mesa de preparación. Y ahí toma dos caminos. Acá ya estamos en un camino bastante difícil. Fíjense que hasta acá pasaron 60 segundos, 1 minuto. Si la frecuencia cardíaca es menor de 60, ventilación, seguimos con ventilación a presión positiva, acá ya confío de 1, 100%, paciente intubado, y empezamos con masaje cardíaco. Esto es lo que nosotros vemos que se confunden en el examen. Cuando uno le habla de reanimación, piensan que es el masaje cardíaco. Y la reanimación es todo, es desde arriba. Es la posición de la vía aérea, la ventilación a presión positiva, la intubación y después el masaje. Masaje cardíaco durante 60 segundos, en un paciente que ya está intubado, ¿sí? Y si la frecuencia cardíaca es mayor de 60, ventilamos, pero no masajeamos. Volvemos acá. Frecuencia cardíaca menor de 60, masaje cardíaco. ¿Recuerdan que vimos, creo que en la clase anterior, las técnicas de masaje? Hay dos, una que envuelve el tórax y otra que es con los 2 dedos. La frecuencia tiene que ser más o menos para respetar esos 120 que habíamos dicho hoy. Esto se logra 1, 2, 3, bolseo. 1, 2, 3, bolseo. 1, 2, 3, bolseo. Sincronizado el que masajea con el que bolsea. Y eso se hace contando en voz alta el que hace el masaje cardíaco. Bueno, que esto hasta que no lo toquen al maniquí y no vean la profundidad, no se van a dar cuenta cuánto tienen que hacer de fuerza, digamos, con los dedos. Si recupera la frecuencia cardíaca, volvemos para arriba. Vemos si es necesario, siguen con la ventilación positiva. Pero si la frecuencia cardíaca sigue menor de 60, 60 es esto. Ahí lo que hacemos es administración de adrenalina. Lo que vimos recién. Y arrancamos con 0,1 mililitro por kilo. Como no hemos tenido tiempo de pesarlo, le calculamos. Siempre le calculamos 3 kilos más o menos. Si la frecuencia cardíaca es menor de 60 después de la primera dosis de adrenalina, habría que repetir la segunda dosis y hacemos las consideraciones especiales. Volvemos a evaluar la ventilación, no sea cosa que el tubo endotraqueal esté tapado y haya que aspirarlo con sonda estéril. Consideramos la hipovolemia, que le falta volemia, volumen y habrá que hacerle alguna expansión.
Neumotórax, es decir que con la presión positiva podríamos haber producido un neumotórax, que es aire en la pleura y el pulmón se colapsa, u otros diagnósticos. ¿Sí? En un hijo de madre diabética también tener en cuenta la hipoglucemia. La FiO2, es decir, la fracción inspirada de oxígeno, de inicio en la ventilación a presión positiva es en recién nacidos de más de 30 semanas, con FiO2 al 21, y en recién nacidos con menos de 30 semanas, con FiO2 al 0,3. Eso solamente se logra si tenemos un blender para ir midiendo la mezcla. Ahora, después, esto que está acá tiene una llamadita de un 1, donde estamos, es esto, ¿sí? En este paso. Pero, cuando llegamos a este paso, que la frecuencia cardíaca es menor de 60 y ya estamos con el masaje cardíaco, acá la ventilación a presión positiva es con FiO de 1, es puro, oxígeno puro. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. este es el algoritmo que ustedes tienen que manejar, pero así. No necesitan Profe. saberlo de memoria, pero sí lo tienen que tener ahí. Sí. Había una parte que dice no aspirar de rutina Claro. al principio. ¿Qué es eso? No aspirar de rutina significa sin valorar previamente el estado clínico. Si no tiene secreciones o no tiene líquido amniótico que hace burbujitas o no tiene líquido meconial, no aspiramos. No hay que aspirar porque sí, es lo que explicaba hoy. Antes se aspiraba porque sí a todos, se puede producir un reflejo vagal, que eso produce bradicardia. Los chicos son muy lábiles al reflejo vagal, son muy susceptibles, y por ejemplo la aspiración por nariz puede producir un reflejo vagal, y bajar más la frecuencia cardíaca. Entonces no se hace de rutina, salvo que sea necesario, por ejemplo que vean líquido meconial o que tenga muchas secreciones, y que yo no pueda bolsearlo bien porque tiene muchas secreciones o mucho líquido amniótico. De rutina no se hace. Antes se ponía en la sonda para ver si tenía atresia de Coanas, no se hace más. La sonda rectal para ver si tenía atresia anal, no se hace más. Solo si Profe, es necesario. ¿se da cuenta? ¿Cómo? ¿Uno se da cuenta, o sea, al verlo? Sí, te das Cuando cuenta. hace el burbujeo. Exactamente. Sobre todo cuando uno decide intubarlo y el médico está preparando digamos, para intubarlo con el laringoscopio, pone el laringo en la boca y ve muchas secreciones o líquido, y a veces eso genera como globitos, donde se refleja la luz y uno no puede ver bien la glotis. Entonces ahí pide la aspiración. Bueno. ¿Seguimos? A ver. No sé si este video se los compartí o no. Estoy mirando. Sí, ahora les voy a mostrar, vamos a terminar con este video por si alguno no estuvo en la clase anterior. Y ya estamos finalizando la clase de hoy. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. En esta clase vamos a ver la preparación del equipo que es necesario para la reanimación de un recién nacido. Vamos a utilizar una mnemotecnia para poder valorar la condición neonatal a través de la anamnesis dirigida y poder determinar cuáles son los principales materiales para la reanimación del recién nacido. Como vemos en esta imagen, el 10% de los recién nacidos habitualmente necesita algún tipo de asistencia. Es un porcentaje bastante bajo si consideramos la globalidad de los nacimientos existentes en cada país. Un 1% de los recién nacidos necesita importantes medidas de reanimación. Esto es considerando cuando utilizamos la ventilación a presión positiva en adelante.
Los principales bloques a considerar en la reanimación neonatal son A, la vía aérea, B, la ventilación, C, la circulación y D, el uso de drogas. Es importante considerar que los primeros 60 segundos son los denominados el minuto de oro. Todos los recién nacidos deberían poder respirar al menos una vez en los primeros 60 segundos. Para esto es importante las maniobras que tienen que realizar en reanimación neonatal. No se debe utilizar el Apgar para valorar la condición del recién nacido. Los recursos humanos tienen que estar disponibles para la atención de este neonato. Cuando es un parto o un embarazo de bajo riesgo, se recomienda que exista una persona que reconozca los principales elementos de la reanimación neonatal. En cambio, cuando es un parto o una gestación que tiene al menos un factor de riesgo, se recomienda que existan al menos 2 reanimadores neonatales. También es importante destacar las habilidades comunicacionales que tiene que tener el equipo. El líder de la reanimación tiene que ser la persona que más conozca o más experiencia tenga en reanimación neonatal y debe dirigir específicamente a la persona que quiere indicar cierta acción a realizar. La persona que recibe la acción tiene que corroborar con el líder cuando la acción ya fue realizada. Esto es muy importante, la comunicación. En una urgencia tiene que haber siempre una persona que lidere la situación y que sea la persona que haga las indicaciones, porque si no, ustedes como enfermeros padecen cuando se arma un lío terrible y todo el mundo da órdenes y nadie se escucha entre sí, y a veces esas órdenes son contradictorias, uno dice una cosa y otro dice otra, entonces siempre hay que identificar a un líder. Y el líder debería, cuando se puede y hay manos suficientes para trabajar, no tocar al paciente, sino que estar ubicado a los pies del paciente, ver toda la situación, ver cómo trabajan, ver los signos vitales de ese bebé, y él es el que da las órdenes. Generalmente está el que se encuentra en la vía aérea, bolseando, está en la cabecera del paciente, detrás. A la derecha está el enfermero que se va a encargar de la medicación, del masaje, perdón, y a la izquierda el que se va a encargar de la medicación. Eso se pueden ir rotando, ¿sí? Porque el masaje es una maniobra que cansa y que genera que a medida que pasa el tiempo sea menos efectivo. Entonces hay que cambiar los operadores. Si no hay tantas personas, bueno, el que lidera generalmente es el que está en la vía aérea. Pero eso es un punto clave en la comunicación, que no haya órdenes al mismo tiempo dadas por 2 personas, ni mucho menos que sean contradictorias. Entonces, así nos entendemos todos. Y tiene que haber silencio, la verdad que en una reanimación todo el mundo se pone nervioso, todo el mundo se pone mal, se genera una situación de mucho estrés, de miedo, pero uno en ese momento, cuando tiene las cosas claras, es cuando más tiene que, digamos, bajar su emocionalidad, ser frío, para poder tomar decisiones rápidas y trabajar con algoritmos. Estoy hablando solo de las emergencias, no estoy hablando de todo el trabajo médico. Y la otra cosa es que cuando el que ejecuta una acción, pasó la adrenalina, pasó la solución fisiológica, o hizo una aspiración, le dice a la persona que indicó lo que hubo que haber hecho, como que corroborando lo que hizo. Pasamos 0,3 mililitros de adrenalina. Es decir, lo pide el médico, lo hace el enfermero y le dice lo que hizo. Eso en teoría. Una mnemotecnia que estamos utilizando actualmente para poder ordenar los materiales necesarios para la reanimación neonatal es el acabode. El acabode representa cada una de ellas uno de los puntos importantes en la preparación de materiales. Es fundamental partir siempre con la A, que indica la anamnesis neonatal. Y para esto, frente a todo nacimiento, tenemos que hacernos 4 preguntas. ¿Qué es la anamnesis? La historia clínica. La historia clínica. Los datos de la historia clínica. Y el interrogatorio, bueno, es una palabra fea, pero es preguntar. Es la entrevista que se le hace a la madre. Pero en este caso no es a la madre.
¿Se acuerdan que estamos entrando a una sala de recepción Claro, a no, los tetra? sería para A el la bebé. obstetra. Claro, exactamente. Fíjense cuáles son las preguntas. Como aparecen en el esquema. Primero, ¿cuál es la edad gestacional del recién nacido? ¿Cuántos fetos estoy esperando tras el nacimiento? ¿Cuáles son las características del líquido amniótico? ¿El líquido amniótico es claro o tiene meconio? Y finalmente, si existen o no factores de riesgo perinatales. Habitualmente... O sea, no se les va a ocurrir hacer esa anamnesis a la madre en ese momento. Eso se lo tienen que hacer a los tetras. O sea, tienen que saber qué recién nacidos van a recibir. La mamá no está en condiciones de andar contestando ni es el momento ese. Cuando se reconoce un factor de riesgo en estas 4 preguntas, podemos asumir que existe una alta probabilidad de realizar reanimación neonatal. La C corresponde a la preparación de todos los materiales que tienen que ver con favorecer la termorregulación del recién nacido o evitar las pérdidas de calor. A tiene que ver con los materiales utilizados para la mantención de una vía aérea permeable. B tiene que ver con los materiales que son utilizados para favorecer una ventilación a presión positiva efectiva. O son todos los materiales e insumos necesarios para favorecer una monitorización de la oxigenación neonatal y para administrar oxígeno adicional si fuera necesario. D tiene que ver con el uso de drogas, que principalmente en reanimación utilizamos adrenalina y expansores de volumen. Y E tiene que ver con los materiales extras o las personas necesarias para utilizar o realizar una reanimación neonatal exitosa. En este video podemos ver cómo podemos preparar, por ejemplo, una bolsa autoinflable, que es el principal dispositivo recomendado para la reanimación neonatal. Podemos ver que es importante valorar cada una de las partes del dispositivo, armarlo y finalmente probarlo. Es fundamental que el equipo que está preparando los materiales para la reanimación neonatal se preocupe de probar cada uno de los insumos que van a ser utilizados en la reanimación. Finalmente, te invito a poder revisar nuevamente los contenidos de esta clase y aclarar las dudas que sean necesarias. Muchas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo. Este video ya lo habíamos visto, pero a veces está bueno repasarlo porque cuando uno lo mira por primera vez, no escucha y no ve todo lo que dice y se nos pasan algunos detalles. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo una consulta. Si estamos ante un nacimiento que no tiene ningún factor de riesgo, habría solo una persona preparada en reanimación, pero al nacer el bebé lo notamos deprimido, o sea, que es un bebé deprimido, ahí lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda. ¿Eso hay algún encargado para hacerlo o...? No, es activar el sistema de emergencia, se llama. Cuando uno la situación lo sobrepasa y necesita ayuda, bueno, tiene que pegar el grito, digamos, ¿no? O decirle, avisale a tal que venga. Claro. Porque a lo mejor a la sala de parto va un solo enfermero. Va el neonatólogo y un enfermero. Nada más. No sabía algo que digan que va a ser un parto de riesgo. Claro, no sé si hay algún protocolo o cada institución quizás lo tiene. Sí, cada institución lo tiene. Entonces, si vas vos como enfermera con el neonatólogo y ven que las cosas se están complicando y que hay que reanimar, alguien, no sé, vos por ahí tenés que pegar el grito para que alguien venga de la sala de neo, por ahí, de la sala de internación. Claro. Se podría estipular, por ejemplo, si vos estás de guardia con tus compañeros en la sala de neo y entra y viene un parto, vos decís, bueno, voy yo, pero cualquier cosa, si pido ayuda, venga fulano de tal. Entonces es como que hay otro que está preparado, a la espera de si lo llaman. Profe, eso es en todos los servicios. Yo trabajo en un AUTI y nada, una vez tuvimos que también pedir ayuda porque la doctora no podía enganchar la intubación, no podía meterla. Bien, entonces en cualquier servicio, si te llama alguien, ya sea de pediatría o toco, y vos sabés más o menos, tenés que disparar. Sí, exacto. Profe, yo tengo una duda. Sí. Pasó un caso en el hospital acá, en el Lucio Mola, bueno, yo ya volví,
bueno, una chica de ex mujer, bueno, de militar que falleció, ella tuvo presión alta y falleció. Le dejaron de hacer reanimación, pero ¿qué pasó? Vino no sé si era la obstetra o la ginecóloga, directamente lo que realizó fue una incisión que le abrió la parte de la panza, sacó el bebé, empezó a hacerle RCP al bebé y sobrevivió. La madre, por desgracia, llegó a hacerle RCP, sobrevivió, pero tuvo muerte cerebral. En el caso de que una madre venga y nosotros estemos de guardia y muera, digamos, fallezca digamos, empiece con presión alta, ¿se puede seguir haciendo RCP hasta que venga la obstetra o la ginecóloga para verlo? ¿O directamente ya si está un encargado dice que ya no lo hagamos, nos detenemos? Yo la verdad que a mí no me gustaría detenerme y seguir continuando para poder salvar vida. Pero en ese caso, ¿por qué pueden ser, quién ordena la detención, digamos que retengamos el RCP a una madre? Bueno, esa es una decisión que solamente puede tomar un médico. Si alguien inicia la RCP, sea un enfermero o cualquier persona que inicie la RCP y el médico no está, que es más, es lo que deben hacer, iniciar, ustedes tienen que detectar cuando una persona necesita reanimación. Ustedes la inician, no la pueden parar hasta que venga el médico. Porque es una decisión del médico definir que ya no tiene sentido, porque a lo mejor hace, no sé, 5 minutos que estás reanimando, y lo que estamos haciendo cuando estamos reanimando con masaje cardíaco es asegurar un flujo mínimo de oxígeno al cerebro, para que no suceda esto que sucedió después, que fue la muerte cerebral. Uno puede reanimar durante 45 minutos, si tiene fuerza, si está coordinado con el equipo, si hay gente que van rotando, ¿no? Entonces no es el tiempo, sino la calidad de la RCP lo que importa. Y sí o sí la tiene que tomar el médico esa decisión. Y más si la mamá está embarazada, no sé, como no entendí bien el caso que dijo Paola. Sí, porque la mamá estaba embarazada, tuvo una complicación, hizo un paro cardíaco y empezaron a reanimar a la mamá, por lo que entendí. Después dejaron de reanimarla, alguien vino, hizo una cesárea de urgencia, le sacó el bebé y empezó a reanimar el bebé. Y después retomaron la reanimación de la mamá, pero la mamá ya había hecho muerte cerebral. Sí, digamos, ya había muerto, digamos, ya le habían dado como que había muerto la mamá, y pasó varios minutos, y vino urgente, no me acuerdo si era la obstetra o la ginecóloga, vino urgente, y ahí nomás actuó ella, actuó y pudo salvar. Por suerte el bebé ya tiene 3 años, está enorme, no tiene ninguna complicación, gracias a Dios, pero bueno, a la madre no la pudieron salvar. Por eso esa era mi duda sobre esos Mientras casos. uno le está haciendo RCP a la mamá, también le está asegurando flujo al bebé. Lógicamente que no es lo mismo que masajearlo directamente al bebé, o sea que la conducta es sí una cesárea de urgencia para reanimar al bebé. En todo caso, reanimar a los dos al mismo tiempo, con 2 equipos diferentes. A eso me refería yo, que hay que seguir la reanimación a la mamá mínimamente, por lo menos hasta que llegue el obstetra y le puedan hacer la cesárea. Sí, claro. Sí, absolutamente. Bueno, acá Cristian me pasó, esto es, espera que porque después cuando, ay no. Profe. Sí. Ahí le explico. El primer link le muestra paso a paso lo que tiene que hacer. ¿Sí? Bueno. Y el segundo link es un programita chiquitito que tiene que descargar, instalarlo, que es para el Windows Media Player, que tiene toda computadora lo tiene, así que no descargue ningún programa externo ni nada por el estilo. Y le explica bien cómo se corta, cómo se hace, muy básico. Perfecto, bueno, voy a intentarlo. Una vez que haga esto, ahí contesto la otra pregunta que me hacían, es ¿dónde lo subo? Y lo subo al aula, pero lo tengo que subir primero a YouTube. Y cuando lo suba a YouTube, lo tengo que editar, porque si no, no entran. Y después lo que les pongo en el aula es el enlace. Acá está.
Convierta su Windows Media en un editor multimedia. Genial. Bueno, voy a ver si me sale. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos. Muchísimas gracias por la atención. Perfecto, suerte con eso, profe. Y Gracias. recuerden, no hacerlo más de 30 minutos, 25, 30 minutos, más de eso no. Bueno. Y 2 formatos, FLV O MP4. o MP4. Perfecto. Son los más fáciles para subir. Bueno, muchas gracias, Eso tiene que Cristian. hacerlo cuando lo guarde, cuando tienen que exportarlo. Igual lo que dice acá el Zoom, ahora voy a parar de grabar.